estudiar juntos un rato la palabra y también tener un tiempo juntos para orar como iglesia, que es lo que aprendimos justamente el domingo, ¿no? Lo lindo y la importancia de este músculo que le da movimiento a la iglesia, ¿no? Poder traer las cargas unos por otros y cumplir, como dice la Escritura, la ley del Señor. Así que bueno, vamos a comenzar justamente con una palabra de oración antes de abrir la Escritura en esta noche en Romanos 12. Bienvenidos. Bien, se sienten en el medio. Bien. Bien. Sí. Hay full servicio en el medio. Te sirven igual la gaseosa, te sirven la comida, todo. Sí. Bueno, vamos a orar y comenzamos esta noche el tiempo juntos. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has traído en esta noche como familia juntos para poder orar, para poder traer las peticiones que no solamente están en nuestra lista, sino que están en el corazón. Esas cosas, Padre, que nos demuestra que necesitamos dependencia de ti. Gracias, Señor, también por cada hermano, cada hermana que ha llegado, que tú has traído, has puesto esa disposición. Y, Señor, te agradecemos también por mejorar el clima, por cómo has ya frenado la lluvia, Señor, también para que hoy podamos estar acá. Y, Padre, te agradecemos, Señor, también por la palabra que nos aconseja, que nos instruye, que nos exhorta, que nos corrige. Padre, queremos este tiempo que nos queda poder usarlo para aprender, especialmente en esta noche, en este don que vamos a aprender a cómo usar tu palabra, Señor, con efectividad y poder trazarla bien. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Hebreos, estoy con Hebreos todavía en la cabeza del domingo. Romanos, vamos a cambiar el switch para miércoles. Romanos 12, y hoy vamos a aprender otro don que está aquí en el versículo 8. Y vamos a leer el 6 para entender y seguir repasando el concepto. Dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, la iglesia, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, el que fue la semana pasada que vimos, sirva. O el que enseña, todavía no lo vimos, en la enseñanza. El que exhorta, este es el que vamos a ver hoy. El que exhorta en la exhortación. El que da, que dé con liberalidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Vamos a ver hoy el don de la exhortación. Saben que Dios concede este don específico en la iglesia con el propósito de fortalecer la fe de los creyentes. Este don tiene un punto bien claro y específico: ayudar a la iglesia a fortalecerse. Y ahora es interesante que para que la iglesia se fortalezca, Dios va a tener que dar este don a estos hermanos que van a tener que usar un elemento importante para cumplir con esta función de fortalecer la fe de otros. Esto tiene que ver, ¿saben con qué? Con las palabras. Con las palabras. La boca. Algo tan importante en una iglesia que es tener el don de la exhortación con el fin de edificar, con el fin de fortalecer la fe. Este don tiene que ver con palabras y acciones que impulsen a los oyentes a obedecer a Cristo. Ese es el fin de este don. Dios dio estos dones a hermanos en la iglesia en el cual tienen esa gracia, tienen esa capacidad de dar palabras que impulsen a obedecer a Cristo. Y déjeme desarrollar esa idea que vamos a ver esta noche, en estos minutos que tenemos, pero quiero comenzar con una pregunta, ¿no? ¿Quién ha sido la persona últimamente que Dios ha usado para levantarte cuando vos estabas desanimado? ¿Quién ha sido la persona que te ha levantado, que te ha animado, que te ha compartido algo en el cual te ha levantado, te ha alentado? Y fíjense, ¿no? Qué importante que es este don dentro de la iglesia.
Porque las personas se pueden desanimar, las personas se pueden descarriar, las personas pueden pasar por tiempos de incredulidad o tiempos de apatía espiritual. Sí, es por eso que cada don está puesto en la iglesia para que cumpla una función en particular. Entonces pensemos, ¿no?, en eso de que cuando nosotros hemos estado quizás desanimados o hemos estado desalentados o cualquiera sea la situación espiritual que hemos estado atravesando, siempre hubo alguien que Dios envió con una palabra justa. Obviamente una palabra de la Escritura, porque este don vamos a ver lo que tiene que ver con la palabra. ¿Cómo usa las palabras esta persona para edificarme e impulsarme, moverme, ayudarme a mí a obedecer al Señor? Entonces, vamos a ver que la exhortación, el don de la exhortación, no consiste solamente en decir, vamos arriba, o ánimo en lo que te está pasando. Estás desanimado, estás quizás, no estás bien, no estás pasando por una temporada de obediencia al Señor, tu corazón está luchando con varias cosas ahí, y viene alguien y te dice, bueno, hermano, qué bueno, yo tengo el don de exhortación, ánimo. Vamos a ver que no es lo que la Biblia enseña en cuanto a eso. O sea, está bien darle una palabra de ánimo y decirle al hermano esas cosas que usualmente decimos para animar, pero este es un ministerio. El don de la exhortación tiene que ver con un ministerio el cual Dios usa para fortalecer al creyente en la iglesia, para corregir al creyente en la iglesia, para consolar al creyente en la iglesia y animar al creyente y a su pueblo a perseverar en Cristo. Esto es muy importante, este don es muy importante porque Dios fortalece, corrige, consuela y anima a su pueblo a perseverar. Entonces, vamos a responder 3 preguntas pensando en qué es este don y en qué consiste. Lo primero, ¿qué es el don de la exhortación? ¿Cuál es el don de la exhortación? Bueno, esa palabra que nosotros tenemos ahí en versículo 8, nosotros la vemos o la leemos como exhortación. Pero saben que esa palabra tiene varios significados. Hay diferentes significados que podemos encontrarle si agarramos un diccionario bíblico y nos ponemos a trazar la raíz específica de dónde viene. Depende del contexto donde la encontramos en la Biblia, porque aparece en diferentes lugares. Depende del contexto, pero esa palabra implica, por ejemplo, animar. Yo voy a animar con mis palabras. Voy a usar un texto de la Biblia, un texto de la palabra del Señor para animar al hermano en la iglesia. Voy a usar un texto de la Biblia para consolar al hermano que está sufriendo. Voy a usar un texto de la Biblia para fortalecer una fe que está débil. Voy a usar un texto de la Biblia para implorar y rogarle al hermano que se aparte del pecado, que deje de tener ciertos patrones de conducta que no glorifican al Señor. Voy a rogarle. Por eso Pablo dice, os ruego por las misericordias del Señor. Esa palabra os ruego tiene que ver con exhortar. Voy a suplicar a un hermano que vuelva, que piense lo que está haciendo. Entonces, estas palabras en sí tienen una idea: edificar. Este don tiene el propósito de edificar. Por eso, si alguien en la iglesia tiene este don, va a tener esa tendencia a venir a abrirte la palabra y quizás muchas veces te va a animar, como quizás muchas veces te va a consolar, como también muchas veces te va a fortalecer, como también muchas veces te va a rogar y te va a suplicar. ¿Por qué? Porque Dios le dio esto con el fin de edificar tu vida. Entonces, cuando un hermano viene y nos dice cosas basadas en la palabra del Señor, no tenemos que ofendernos, no tenemos que enojarnos. Obviamente que ahí entra otro aspecto de la gracia y la verdad de parte del Señor, ¿no? De cómo lo decimos, porque una de las tendencias que vamos a ver que este don muchas veces no se enfoca en todos los aspectos que tiene que ver esta palabra edificar. Entonces pensemos, ¿no?, que esto básicamente
tiene la idea de que cuando un hermano tiene este don, se va a acercar específicamente para ayudarte espiritualmente a avanzar. Esa es la idea del don, ayudar al hermano a avanzar. Entonces yo no los conozco a todos, conozco a algunos específicamente, y te puedo decir que este es un don muy necesario hoy en día en la iglesia, muy necesario. Personas que tengan este don de poder hablar, usar el ministerio de la palabra para edificar las vidas de otros creyentes. Imagínense, ¿no? Si nosotros solamente tuviéramos todos el don de servicio, servir con las manos como aprendimos la semana pasada. Todos estaríamos queriendo ayudar a los creyentes, los queremos ayudar, queremos hacer cosas prácticas en la iglesia, cosas que tienen que ver con las manos. Todos hacemos eso, ¿no? O todos fueran a enseñar, o como hemos visto, el don de profecía, que tiene que ver con proclamar la palabra, pero no hay alguien que cuando quizás esté desanimado, haya que consolarlo o haya que fortalecerlo, este don no está. ¿Qué pasaría? Entonces, este don es muy importante porque no solo consuela, no solo corrige, pero sino que hace ambas según la necesidad. Quiero mostrarte algunos ejemplos de esto, ¿no? Miren, por ejemplo, en Hechos 11:23. Este don aplica según la necesidad, y por eso que ahí también entra otro don que va de la mano con este, que es el don del discernimiento. El don del discernimiento, saber cuándo la persona necesita una palabra de ánimo, cuándo la persona necesita una palabra de exhortación o de corrección. Porque no todo el tiempo las ovejas necesitan o el hermano necesitan que le den, que le corten la lana. Hay veces que la oveja necesita o el hermano o la hermana necesita que la lana se la acaricie un poco o se la lave, se la limpie. Entonces no es siempre venir con la palabra y ¡vrum!, cortar. No, tiene que este don, tiene el discernimiento de ver, bueno, el propósito es edificarlo, el propósito es ayudarlo a que crezca, a que madure en la fe. Entonces fíjense cómo ahí en Hechos capítulo 11 encontramos el ejemplo, el versículo 23, de un hombre llamado Bernabé. Bernabé fue uno de los que trabajó con el apóstol Pablo. Ahora dice, para entender un poco el contexto, porque después vamos a volver a este pasaje, pero miren lo que dice 23, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios en la vida de los creyentes de la iglesia, dice, se regocijó. Y miren cuál es la siguiente palabra del texto, y animaba a todos para que de corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿Qué está haciendo aquí Bernabé? Dice, animaba. ¿Cuál es el propósito de este don? Fortalecer, alentar, consolar, corregir. Pero él en ese momento vio la necesidad de animar a estos creyentes. No, wow, están andando bien en las cosas del Señor. Están creciendo, tienen sus luchas, pero ven que perseveran, siguen adelante. Entonces, él los exhorta a permanecer fieles. Y es bueno cuando un hermano viene y te dice, qué bueno, ¿no?, que estás viniendo a las reuniones, qué bueno que estás involucrado en algún grupo pequeño, estudiando la Biblia con otros hermanos. Seguí fiel al Señor, seguí creciendo en el Señor. No te desanimes a pesar de estas cosas. Es bueno cuando un hermano viene y nos dice eso, porque nos da ánimo. No tenemos que verlo eso como, me viene a decir algo el hermano y mirá, y yo estoy haciendo las cosas. Es bueno para nuestra edificación cuando nos alientan. Porque aquí vemos que él dice, anima a todos para que de corazón firme permanezcan fieles. Ya son fieles, ya están haciendo lo que tienen que hacer, pero los animó. Entonces, este don busca específicamente consolar, corregir, de acuerdo a la necesidad. Miren otro ejemplo, Hebreos capítulo 3. Este lo hace poco que lo vimos, y fíjense cómo aquí el autor, aunque no dice que tiene este don, si este don estaría en la iglesia, ¿cómo se aplicaría esto en la vida diaria? Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, versículo 13. 3, 13. Bueno, dice, tengan cuidado, hermanos,
No sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. ¿Ven? Ahí hay un contexto ya. Dentro de la iglesia puede haber alguna situación en la cual nosotros nos podemos llegar a desviar, porque hay un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahí viene el versículo 13. Miren, antes de que se aparten, ¿qué hay que hacer? Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cuál sería un ejemplo práctico de acuerdo a este texto? ¿Cómo uno que tiene este don, pensando en que este don es edificar, cómo ese don sería aplicado en este hermano del versículo 12 que tiene un corazón malo de incredulidad para apartarse? ¿Cuál sería una aplicación de este texto, pensando en elementos prácticos? Si tiene la idea de animar, de consolar, de exhortar, de fortalecer, de rogar y suplicar, ¿cuál sería la necesidad que el hermano con este don iría a este hermano que está pasando por esta situación? ¿Cuál sería? ¿Cómo aplicamos esto? Yo tengo el don de exhortación y veo que alguien se está descarriando de Dios, se está apartando en un corazón malo de incredulidad. Y si yo tengo que aplicar de acuerdo a la necesidad que dijimos, consolar o corregir, con el fin de edificar, ¿qué le diría al hermano? El punto, recuerden siempre, este don tiene que ver con la palabra. Con la palabra. Con la palabra. ¿Por qué? Porque acá dice, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, ahí está, advertencia. Me acercaría al hermano en amor con palabras de advertencia. Muy bien, Héctor. Con palabras de advertencia. Le rogaría, le suplicaría, considera tu camino delante del Señor. Porque eso está buscando acercarlo a la persona más a la obediencia de Cristo. Porque eso dije que al principio, ¿no? La idea era, ¿no?, que este don tiene el fin de impulsar a la persona a la obediencia al Señor, a obedecer, impulsarlo a obedecer al Señor. Entonces, ese es un ejemplo práctico. Hay otros que podemos ver en 2 Corintios 13:11, habla del consuelo. Habla del consuelo. Ustedes lo pueden buscar en su casa, ¿no? Pero en 2 Corintios 13:11 es un buen texto para que miren el tema de cómo consuelo a alguien, lo exhorto a que tenga ánimo. Entonces, cuando hablo con alguien, aplicando esto en la práctica, cuando hablo con alguien, la gran pregunta que yo debo hacer es, ¿con mis palabras sale animado o desanimado? Esa es una buena pregunta para saber también, ¿soy una persona que tiendo a dar ánimo o a desanimar? Porque si tienes el don de exhortación, es muy factible que las personas salgan animadas cuando tú le hablas. Bueno, sí, hay otros factores ahí que podemos ver también si una persona tiene el don o no, pero pienso también en este punto, ¿no?, de que los creyentes todos debemos hablar para fortalecer, no debemos hablar para derribar. Entonces, ¿cómo luce este don en la práctica en segundo lugar? Vamos mirando más rápido, vamos a mirar el ejemplo de Bernabé una vez más, y ahí vamos a mirar en Hechos 11, quiero destacar algunos detalles, resaltar algunos puntos claves de Bernabé. De hecho, sea de paso, tiro este tip. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Bernabé? No le pregunten a ChatGPT acá. ¿Alguien sabe qué significa Bernabé? Su nombre era clave para él. O sea, su nombre lo decía todo. ¿Viste? La Biblia dice hoy, creo que es Proverbio de hoy, 22, sí. Dice, detrás de un buen nombre, empieza Proverbios 22, hay buena fama. Algo así empieza Proverbios 22:1. El nombre te hace la fama. Bernabé tenía fama por el nombre.
¿Sabes lo que significa Bernabé? Hay un libro escrito sobre él. Se llama Hijo de Consolación. Bernabé era un muchacho, un hermano, que consolaba. Y fíjense, ¿no? ¿Qué observamos de Bernabé? Para ver qué pensamos de Bernabé, dice versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor, ¿no? Entonces, esto es la predicación de los apóstoles. La noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, y enviaron a Bernabé. Fíjense, ¿no? La iglesia mandó una persona dotada, con ciertos dones. Vamos, le dijo. Tenés que ir allá, a Antioquía, el cual cuando vio la gracia de Dios se regocijó. ¿Qué fue lo primero que nosotros vemos en cuanto a Bernabé? Una manera, ¿no?, de animar a los hermanos es reconocer la gracia de Dios en su vida. Una buena forma de poder alentar a los hermanos es poder mirar y ver la gracia de Dios en su vida. Él dice que se alegró, ¿no?, de la gracia de Dios. Dice, y se regocijó. Se regocijó cuando vio lo que estaba pasando en ese lugar, lo que estaba pasando en la vida de los hermanos. Y a veces nosotros, hermanos, sinceramente les digo, ¿no?, y me pongo en primer lugar, a veces nos cuesta ver lo positivo o nos cuesta ver la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos pensando en nuestro corazón caído, ¿no?, que Dios no puede obrar. Y yo creo que sí, que Dios puede obrar, porque al ser regenerados por la gracia del Señor, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo en nuestra vida. Quizás no a nuestros estándares o como nosotros quisiéramos, pero era claro que Él se regocijó al ver la gracia de Dios. Dios está haciendo algo en esta persona. Se ve, es evidente. Entonces, fíjense, ¿no?, como Él se los decía. Me regocijo, me animo de lo que está pasando acá. Lo otro que veo claramente aquí de Bernabé, dice, y animaba a todos. Animaba, era una persona que animaba. Y animar ahí tiene que ver con exhortar, animaba a que permanezcan fieles, pero no buscaba entretener a las personas, no tenía envidia, sino que él celebraba, animaba a las personas. Y yo creo que es lindo, ¿no?, eso, que poder celebrar, porque eso tiene que ver con parte de alentar al otro. Celebrar cuando un hermano logra algo, espiritualmente hablando, en la gracia del Señor, o logra un paso en su vida adelante en la fe. Celebrarlo. No sé, crece en alguna lucha, sigue adelante, puede tener victoria sobre algún problema especial en su vida que está luchando, o quizás el Señor le bendice en algún aspecto. Aprender a animarnos y gozarnos en el bien del otro. Es muy importante eso para la vida de la iglesia y para que el cuerpo funcione adecuadamente. Por eso dice, no, él se alegró y cuando vio todo lo que estaba haciendo, animó a los hermanos a permanecer fieles. No buscaba entretener a las personas en sus conversaciones, buscaba que las personas perseveren. Y eso es lo que un creyente con este don busca. No entretener con sus palabras, sino alentar a que perseveren. Perseveren. No, a veces quizás nos podemos juntar a tomar mate, a charlar. No hablemos de fútbol últimamente. No tenemos que hablar por 4 años, nosotros al menos, ¿no? Pero a veces nos juntamos a hablar, y me incluyo, y lo que deberíamos tener en nuestras conversaciones es ánimo a perseverar. Ánimo a perseverar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es muy difícil y no te lo voy a descubrir yo, sino que lo estás viviendo vos en tu propia vida. Qué difícil es. Y que solo no podés llevarla adelante. Y que necesitas que alguien venga y te haga perseverar y te ayude a perseverar. Necesitas que alguien venga y te anime, te dé ese empujón, como habló Ale el domingo, de que uno va adelante, uno va en el medio y uno viene más atrás. Y agarramos la cuerda y cinchamos para el mismo lado. Eso implica en una iglesia la perseverancia de los santos. Vamos avanzando en la misma dirección. Y eso es lo que Bernabé quería hacer con este ministerio de ir a estos hermanos, porque los apóstoles y la iglesia le dijo en Jerusalén, andá y animalos de Antioquía, exhortalos. Exhortar no es retar.
es ver la necesidad y cómo usar la palabra. Cómo usar la palabra. Después tuvo una tarea más grande, Bernabé. No solamente ir a alentar a estos hermanos. Miren versículo 25, ¿qué le toca? ¿Cuál es la tarea que le toca de seguir? Bernabé salió rumbo a Tarso, sin mirar el texto. ¿Quién estaba en Tarso? Tenés que ir a buscarlo a este. Tenés que hablarle a Saulo. Noten, para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Imagínense, lo trajo al centro ahí en la iglesia. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban las multitudes y los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Pregunto yo, ¿por qué no mandaron a cualquier otro y lo mandaron a Bernabé? Porque Bernabé tenía el don de exhortación, el don de animar. Y yo me imagino, Pablo en sus comienzos no lo quería nadie. Todo el mundo, si ustedes leen la vida de Pablo al comienzo de Hechos, todos dudaban de él. Y dice, y Pablo más se esforzaba por predicar a Cristo y más se esforzaba por mostrar a las personas que yo soy creyente. No, vos no cambiás más, vos sos igual que antes, vos matás a la gente, sos un mentiroso. Pablo se esforzaba y dijeron, Bernabé, anda vos. Y dale consuelo y tráelo. Y bueno, vemos que hicieron un equipo juntos de ministerio, ¿no? Tremendo el ministerio de Bernabé. Otros desconfiaban. Bernabé vio lo que Dios podía hacer. Y ahí está el don de exhortación. Un hermano que tiene este don ve lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. No se cierra. No se cierra. No dice, no. Un hermano que tiene este don ve la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer. Ahora, que Dios lo haga o no, es un tema de Dios y el individuo. Pero el creyente con este don ve la gracia de Dios, ve cómo Dios obra. La exhortación verdadera produce madurez. Y eso es lo que debemos apuntar todos. Aunque diga, bueno, yo no tengo este don, así que me libro, dejen a los que tienen este don para animar a los hermanos. No, yo creo que todos en la iglesia debemos buscar ayudar a otros a caminar en madurez. A caminar en madurez. No en dependencia del que exhorta, sino en la dependencia de Cristo. Debemos ayudarnos unos a otros a depender del Señor. Entonces, ¿cómo ejercemos este don en la práctica? Déjeme darle algunas cosas prácticas. Por ejemplo, una persona que suele tener este don va a buscar pasos concretos de animar a alguien que no está caminando bien con el Señor a arrepentirse y andar en santidad. Va a ayudar a la persona con la palabra de Dios a arrepentirse y andar en santidad. Va a buscar animar en algún punto siempre. Va a buscar aplicar la Biblia en su vida diaria y en la vida de la persona. Entonces, pensemos, un creyente con este don también necesita paciencia, humildad y amor. ¿Por qué? Porque los cambios, ¿quién los hace? El Señor. Uno piensa, bueno, yo voy y doy la palabra, pero no pasa nada del otro lado. Hay que tener paciencia delante del Señor. Entonces, cerramos con esto. 3 preguntas para hacernos. Si tienes este don, ¿estás usando tus palabras para acercar a las personas a Cristo? Esa es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Estoy usando mis palabras aunque no tenga el don? Pero supongamos que me doy cuenta que sí, que tengo deseos de animar, tengo deseos de ayudar a otro a avanzar en la fe. ¿Estoy ayudando a personas con mis palabras a acercarlos al Señor, no alejarlos del Señor? Si tienes este don, si no tienes este don, ¿estás dispuesto igualmente a animar a tus hermanos? Porque si no, podríamos caer en el error de decir, bueno, como no lo tengo, que lo hagan los que lo tienen. Y la Biblia habla de que debemos exhortarnos unos a otros. Quizás Dios nunca te llame a predicar delante de varias personas o de multitudes, pero sí puede usarte para cambiar la vida de una persona con una conversación de 10 minutos. Dios puede usarte
con 10 minutos, con la palabra certera, de acuerdo a la necesidad del momento. Efesios capítulo 4. No salga palabra corrompida de vuestra boca, sino la que sea de edificación para la necesidad del momento. 10 minutos que pudiste compartir la Escritura para animar, corregir, suplicar, rogar, de acuerdo a la necesidad, Dios puede usarte grandemente. Un consejo bíblico oportuno, una palabra de ánimo que haga la perseverancia de la persona será oportuna. Este es el corazón del don de exhortación. Ayuda a avanzar. Que Dios te hable en esta noche a tu corazón. Quizás tú eres de los que se animan en animar a otros. Anima. Quizás tú dices, bueno, no siento que este sea mi don todavía. Anima igual. Busca ayudar a otros a crecer en el Señor. Oramos. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que podemos invertir en ver cómo la iglesia debe funcionar, y te pedimos que tú nos des gracia. Y sobre todo oramos, Padre, que tengamos o no este don, que podamos decir como Pablo, dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que podamos entender, Señor, que por medio de nuestras palabras es que la vida de nuestros hermanos deben ser edificadas, deben ser construidas. Y te rogamos, Señor, que tú nos uses específicamente como instrumentos útiles en tus manos. Pedimos que tu palabra obre en nuestro corazón conforme a la necesidad de cada uno de los que en esta noche ha llegado a escuchar. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Vale?